Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura ni el pensamiento del equipo de producción. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Macarena Podcast. Le invitamos a que se suscriban a nuestro canal, le den me gusta y compartan. Como invitado el día de hoy tenemos al cantautor y acordeonista líder de su agrupación llamada La Máquina Vallenata. Con nosotros está el señor Betico Suárez de América. Muy buenas tardes, Betico. Buenas tardes Macarena y gracias por la invitación a este podcast. Y bueno, pues hablemos de todo un poco. Betico, cuéntanos sobre su infancia, sus primeras memorias. Orgullosamente campesino y bueno, pues crecí en el campo y de, de las salidas del campo al pueblo, un cierto día que tuve la oportunidad de ver al maestro del pueblo, que era el reconocido vallenatero de la región, y tuve la oportunidad de verlo así de cerca. Y desde entonces nació, nació la intención y el amor por el vallenato, y bueno, aquí estamos haciendo lo que queremos, ¿Qué gracias a se Dios. llama su pueblo, Betico? Montelíbano, Córdoba. Está ubicado como hacia la parte de todo lo que es la zona de la costa Caribe, por la vía Medellín-Barranquilla, por ahí queda ubicado. Costeño. Costeño, mucho honor. Sí. Qué bueno. Cuéntenos sobre su entorno familiar de niño. Bueno, pues, como le mencioné hace rato, hijo de padres campesinos, orgullosamente campesinos. Somos, eh, con papá y mamá somos 7 hermanos. Ahorita, bueno, ya estamos bastante dispersos. Hay unos en Medellín, otros en Bogotá, otros allá en la finca todavía, ahí con papá y mamá. Y bueno, pues, eh, ya después de acá en Bolivia estoy con mi hermano menor, que me lo enviaron en antecito de bueno, así como en eso de la pandemia, antecito de la pandemia, cuando sufrí un fatal accidente acá, y me mandaron a mi hermano menor para que me acompañara. Lo mandaron, es una anécdota bien bonita, oiga. Resulta que mi hermano lo mandaron por 38 días. 38 días exactos para que se regrese a Colombia. Todavía no se han cumplido los 38. Porque el día que le tocaba regresar, los aeropuertos estaban cerrados ya por el tema de la pandemia y eso. Y bueno, pues fue una bendición más que me lo mandaran simplemente a que me cuide, a que esté conmigo durante mi incapacidad, sino que eso influyó, el tema de que ya se quedó, influyó a que él le nacieran ganas también de meterse a lo de la música, y ahí está. Es el ingeniero de sonido, es vocalista, toca percusión, no, pues mejor dicho, ese muchacho Su es... mano derecha, Sí, ¿no? total. Cuéntenos sobre la época de su juventud. ¿Cómo era Betico? Travieso, la oveja negra de la familia, Sus primeros el amores. de las travesuras. Cuando ya empezó a gustarle la música, con qué usted... Mire lo bonito de, ahora hablando de esas cosas, ay Dios mío, lo bonito en aquellos tiempos que uno, uno pa, a uno le gustaba una chica y era, eran mensajes con papelitos, eran carticas, eran detallitos, cositas bonitas, que eso ya hoy en día ya como que No se ve. lo va uno dejando perder, ¿me entiendes? Y no, pues esos son tiempos únicos, porque realmente lo marcan a uno para la historia. Y bueno, pues en la casa siempre los viejos, como decimos, jocosa y respetuosamente a la vez, los viejos siempre atentos, pendientes con uno, que uno no fuera por ahí a meter la pata, porque todavía en ese entonces, en, le hablo de esa década de los 90, que uno estaba ya de adolescente y todo eso. Todavía para ese entonces existía la regla allá en las regiones, en muchas regiones de Colombia, que si uno por ahí este, se descuidaba con su enamorada y resultaba perjudicada, los casaban a las malas, ¿En serio? a la fuerza. Conservadores. Ah, bueno.
Y entonces A tomar precaución. tenía uno que ser muy, mejor dicho, tenía uno que planear muy bien las escapatorias para que se... Esos son bonitos recuerdos que lo marcan a uno y como que de repente, muy a pesar de todo, pues le dejan a uno ejemplos bonitos, ¿para qué? Recuerdos bonitos y que hoy en día, lastimosamente, como le digo, ya casi no se ven esas cosas. Porque ahorita, digamos, tiene que ver mucho, hay mucha, yo creo que hay mucho exceso en la defensoría, ¿sí ves? Tanto como de criar los hijos en aquel entonces a lo de ahora. Hay mucho exceso, exageran que ya uno no le puede tocar un pelo a un hijo porque, ¿sí me Claro. entiendes? Y así mismo, sucesivamente, con muchas cosas. Pero bueno, esa es la vida y hay que, hay que tomarla como venga porque todo evoluciona, ¿no? Así es. ¿A qué se dedicaba Betico en época de su juventud? ¿Trabajaba, estudiaba? ¿Qué hacía? En las labores del campo, pues todo lo relacionado con el campo. Y ya cuando salimos a estudiar la secundaria al pueblo, bueno, pues recuerdo mucho que ¿Era lejos el me, pueblo de donde iba si al colegio? bajábamos, y eso tenía uno que ganárselo. Entre semana, cuando uno salía de la escuela, tenía uno que mostrar voluntad propia para hacer las cositas, para ayudar en la casa. Y llegaba el fin de semana y uno no sabía si se había ganado la salidita al pueblo con el viejo o qué. Si no había motivación de que alístese, no había nada. Y uno con ganas de salir al pueblito a comerse un helado, ¿sí ves? A ver los carros, a verla, porque cuando le hablo del campo es el campo, puro monte adentro. Y bueno, pues, este, así sucesivamente. Y ya pues cuando salimos a estudiar la secundaria, bueno, me acuerdo mucho que allá en la escuelita, en el campo, yo me gané una beca, que era otorgada por el párroco de la región. Entonces se ganaba uno, el primer año de secundaria, se lo ganaba uno con todo pago. Y vivía uno pues en la casa parroquial del pueblo. Y ahí sí ya, todo cambió ya. Ya era, ¿Qué hicieron sus padres ya cuando se era, ya era enteraron ya de la beca? Ya era portarse bien acá con el párroco para que lo dejara ir el fin de semana al campo a visitar. Era todo al contrario, pero fue muy bonito. No, mis papás, para que contentos porque ahí en esa escuelita era una sola beca, era una sola y me la gané yo. Qué bendición. Claro. Sí, no, que ya después, por el amor que le agarré a la música, ya no me dio flojera terminar el bachillerato. Pero me metí a la música y eso que, digamos que fue algo como que no sé, había algo que me frenaba porque yo quería, o sea, yo desde que vi el acordeón, me enamoré del acordeón y quería un acordeón como fuera, pero mi papá no tenía los medios para darme un acordeón. ¿Y qué hizo? Y bueno, ya después, entonces mi decisión fue que me retiré del colegio y me regresé para la finca a ayudarle a mi papá, ahí sí, a generar, porque quería comprarme mi acordeón. Pero cada vez era una cosa y cuando ya casi lo lograba y era otra cosa, hubo desplazamiento forzado, mm, me mataron 2 hermanos y bueno, fueron, bueno, con tiempos diferentes, entonces fueron golpes así que fuertes, que cuando no era una cosa era la otra y por muchas ¿Y cuánto dificultades. más o menos costaba su acordeón En en ese esa época? entonces, en ese entonces así, a ver, un acordeón valía como 1 millón de pesos colombianos, que eso equivale ahorita mismo a unos $350, más o menos, así, eso. Y no, pues primero, el primer rechazo por parte de mi mamá, me acuerdo muy bien, que una vez se mató un acordeonista muy famoso en Colombia, que era el acordeonista de Diomedes Díaz. Se mató porque se estrellaron en una avioneta y eso fue noticia mundial. Entonces a mí ya yo venía con el gusto del acordeón. Y cuando estábamos viendo la noticia, ya en un televisorcito así de imagen a blanco y negro, con batería de carro, así veía uno la noticia ya y eso. Y cuando vi la noticia y mi mamá eso es lo que tú quieres, mira,
Prefiero que te que te metas a boxeador y mejor dicho que... Y claro, uno ve todo eso de la noticia, la tragedia, ¿me entiendes? Que se accidentó la avioneta y se mató con 2 compañeros más y no, me quedé yo ahí quedé como, y no, eso sí, definitivamente no va a ser lo mío, dije yo. Pero para ese Y entonces usted había tomado cursos de acordeón, no, no sabía para nada. nada, eran los gustos naturales como tal. Entonces cuando ya, ahí me estoy retrocediendo un poco tiempo atrás que todavía no había salido al pueblo a estudiar. Bueno, ya cuando salí al pueblo a estudiar, vi que ahí había, pues, como era en la casa parroquial del pueblo, ahí habían instrumentos, había de todo menos un bendito acordeón. No, me quedo yo, entonces, ¿qué está pasando? Así que como que le puse un poco de interés al piano, pero no, yo dije, esta vaina es muy difícil. Cuando yo vi ese poco de papeles ahí de las partituras, yo no, ¿esto cómo? Y porque la cosa era que si era que hubiera un maestro, pues bueno, pero nada, no había maestro, no había nada. El que llegaba a tocar ese piano era un diácono y llegaba de otro pueblo ahí a amenizar la misa el domingo y era todo el mundo viendo cómo tocaba de lindo, pero nada, no tenía tiempo para dictar clases o cosas así, así que ni modo. Y una vez, estando ya en el pueblo, estudiando, eso como me acuerdo que así como para marzo, más o menos así, ya allá en la finca yo tenía como unas de la colchada de gallinas que tenía mi mamá y yo tenía como 3 que eran mías. Y yo Ya. podía decir con propiedad que eran mías. Y una familia de caleños que vivían por allá, llevaron un acordeoncito de juguete prácticamente, de teclas de piano. Y yo dije, tiene tecla de piano, pero es acordeón. Entonces, como ellos sabían que a mí me gustaba, me lo ofrecieron. Y esto que el papá era bien comelón, y todos los domingos iban por ahí a ver quién vendía gallina, quién vendía un pato, que para ellos hacer sus sancochos y cosas. Y cuando vienen los pelados y me dicen, hey Beto, ahí nosotros tenemos un acordeón, pero nosotros ¿qué vamos a hacer con eso? Y sabemos que a ti te gusta. Vamos a cambiarlo por unas 2 gallinas. Y yo listo de una. Hice negocio. Y yo no le dije nada a mi mamá. Y yo, al descuido, agarré las gallinas, las llevé y cuando aparecí yo con mi acordeón. Entonces, de una vez el factor, el factor sospecha, porque uno no podía parecerse con algo por ahí, porque ya había pensado que de pronto uno por ahí de mano larga había agarrado algo, o qué cosa extraña había hecho para obtener eso, ¿sí me entiendes? Porque eran, mejor dicho, los pares eran así bien, bueno. Claro, ¿de dónde sacó su Y acordeón? ya, de yo ahora, pucha, me tenía que confesar porque ¿qué más iba a hacer? No, yo lo cambié por las 2 gallinas. ¿Cómo? Me agarra mi mamá. Ay, Dios mío, bendito sea mi Dios. Yo no quería saber nada de ese acordeón. Pero que va, el gusto siempre venía natural. Así que, y con ese acordeoncito, yo por ahí empecé medio a sacarle melodías. Ya después, cuando ya se dio que ya, bueno, ya pasaron el tiempo, yo estudié 2 años en la secundaria y me regresé a la finca a ayudarle a mi papá para ver si podíamos de cierta manera, pues, para yo comprarme un acordeón. Pero por lo que le contaba, bueno, pasaba una cosa, pasaba otra y nunca. Fue mucho tiempo después. Ya en eso, ya nos dedicamos a la minería. Después yo me fui para la ciudad otra vez. Ya me metí bastante a la ciudad. Ahí ya empecé. Ahí trabajamos con esto, Haciendo. con las manualidades. Y esto se lo heredé yo a mi mamá. Qué Ella nos bonito. hacía los bolsoncitos para echar los cuadernos para ir a la escuela. Y esto se lo heredé yo a ella. Y en Bogotá un tiempo trabajamos con un equipo de amigos. Trabajamos haciendo esto, las hamacas y todo eso. Y estábamos bien organizados y bueno, nos iba bien. Y ahí ya yo empecé ya seriamente a meterme en el cuento de la música porque veía que bueno,